Buenas tardes. Bienvenido, doctor. Bienvenidos, compañeros de la facultad. Estamos aquí en la mesa, por supuesto, el doctor Ambrosio Francisco Velasco Gómez, a quien agradecemos su asistencia, y también las consejeras universitarias, la doctora Gloria Patricia Medina Serna y maestra Aline Olivares Villalobos. La dinámica va a ser la siguiente. El doctor nos va a hacer favor de presentar su propuesta, unos 30 minutos más o menos, y después vamos a abrir a preguntas y diálogo. Ya nos pidió que todas las preguntas sean a micrófono abierto, ya les pasaremos el micrófono y vamos a escuchar todos sus comentarios, dudas, para que después le demos nuevamente la palabra al doctor. Y por lo pronto le vamos a pedir a la doctora Gloria Medina Serna que lea la semblanza del doctor. Muchas gracias. Gracias, Aline. Buenas tardes a todos y a todas. Doctor Ambrosio Francisco Javier Velasco Gómez nació en la Ciudad de México el 7 de diciembre de 1954. Cursó el bachillerato en el Colegio Franco-Inglés Incorporado de la UNAM de 1967 a 1972. Ingresó a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en 1973 y obtuvo la licenciatura en Ciencia Política en la UNAM en 1980. Posteriormente cursó la maestría en Filosofía de la Ciencia en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y obtuvo el grado en 1986. La maestría en Ciencia Política en la Universidad de Minnesota en 1989 y el doctorado en el área de Historia y Filosofía de la Teoría Política también en la Universidad de Minnesota, obteniendo el grado correspondiente en 1991. Cursó además un diplomado en Antropología Jurídica en la UNAM en 1999. Inició su carrera académica como profesor de filosofía en una escuela normal incorporada a la SEP en 1975 y en enero de 1976 ingresó a la planta docente de la UNAM como ayudante de profesor en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Acatlán, donde ganó por concurso abierto la definitividad como profesor de asignatura de Introducción a la Epistemología y en 1982 ganó una plaza de profesor de carrera asociado A en el área de Epistemología y Metodología, en la cual también obtuvo la definitividad. Ingresó al Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM en 1990, donde actualmente es investigador titular C definitivo, y en 1992 el Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras aprobó su incorporación como profesor de asignatura y ha impartido clases de manera ininterrumpida desde 1993 hasta la fecha. El trabajo académico del doctor Ambrosio Velasco Gómez se distingue por promover una filosofía original, plural, humanista, crítica y auténtica del más alto nivel desde una perspectiva intercultural, inter y transdisciplinaria, así como por su compromiso de fortalecer las comunidades filosóficas mexicana e iberoamericana. En cuanto a su formación de personal académico, el doctor Ambrosio Velasco también ha realizado una intensa e encomiable labor. Es tutor de los posgrados de Filosofía y Filosofía de la Ciencia, Ciencias Políticas y Sociales, Estudios Latinoamericanos, Bioética y Pedagogía. Ha dirigido 24 tesis de licenciatura, 31 de maestría, 28 de doctorado como tutor principal y 30 más como asesor en comités tutores. Muchos de sus alumnos a quienes ha dirigido sus tesis de posgrado son profesores e investigadores en diversas universidades del país y del extranjero, y varios de ellos ya son miembros del SNI. En el campo de la dirección institucional, Ambrosio Velasco Gómez se ha destacado en la creación y coordinación de programas de licenciatura y posgrado de nuestra universidad, así como en la dirección de la Facultad de Filosofía y Letras. Como secretario académico del Instituto de Investigaciones Filosóficas, colaboró activamente con el doctor León Olivé en la creación de la maestría y el doctorado en Filosofía de la Ciencia de la UNAM, de la cual fue su primer coordinador de 1993 a 2001.
Este posgrado se convirtió en pocos años en el más prestigiado en el campo de toda Iberoamérica. Durante la huelga estudiantil de 1999, Ambrosio Velasco participó activamente en grupos de diálogo con los alumnos y profesores de la Facultad de Filosofía y Letras para solucionar el conflicto en 1999. Concluida la huelga estudiantil, fue designado director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en febrero de 2001 y después, en 2005, fue nuevamente designado por un segundo periodo. En total, la producción de investigación de Ambrosio Velasco Gómez suman 8 libros de autoría, 28 libros coordinados, 4 antologías, 152 capítulos de libros, 20 prólogos, 52 artículos de revista, 16 reseñas de libros, todos ellos arbitrados y publicados en editoriales y revistas de prestigio, y 24 trabajos de difusión. Ha recibido diversos premios y reconocimientos, entre ellos la beca Fulbright para realizar también la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en Docencia en Humanidades en 1994, es nivel D del PRIDE de 2000 a la fecha, es NI 3 de 2000 a la fecha, presidente de la Asociación Filosófica de México de 2014 a 2017, ganador de la cátedra Joaquín Xarau en la Universidad de Barcelona en 2017 y consejero de Humanidades en la Academia Mexicana de Ciencias. Bienvenido, doctor, y le cedemos la palabra. Muchas gracias por la invitación a presentar ante la comunidad de la Facultad de Arquitectura pues algunas ideas centrales del plan de trabajo y sobre todo a dialogar con todas y todos ustedes. También quiero no solo agradecer a la dirección, al director, a los profesores, profesoras, a mis colegas y consejeras universitarias. Yo también soy consejero universitario, igualmente electo por mis pares. Y sí, felicitarlos por la iniciativa, porque no en todas las dependencias hay esta disposición, esta apertura a contribuir a la democratización de los procesos de designación de autoridades, como es el hecho de que los aspirantes se presenten ante diferentes comunidades de la UNAM. Así que mi gratitud y mis felicitaciones al director, al cuerpo directivo, a los académicos y académicas, a la Facultad de Arquitectura. Bueno, ya no voy a extenderme más, le agradezco mucho la presentación. Simplemente decir que tengo pues una antigüedad de más de 50 años en la universidad, considerando mi ingreso como estudiante en 1973. Yo creo que de los aspirantes soy el que tiene más antigüedad, y en muy diversos espacios, desde las unidades como la ENEP Acatlán, así se llamaba, o Espesa Acatlán, cuando se fundó, multidisciplinarias, ciencias políticas, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ciencias Políticas, el Instituto de Investigaciones Filosóficas, y colaboré durante varios años estrechamente con el doctor Pablo González Casanova en el CEICH, el centro que era. Y bueno, pues esto me da una visión amplia, una experiencia amplia de las fortalezas y también de los problemas que considero más urgentes atender. Entonces, desde esta experiencia, pues presento el plan de trabajo. La pregunta clave que guía este plan, o que responde, a la cual responde el plan que presento, que es un plan preliminar, es ¿qué universidad queremos? Y ayer que estuve en el CCH, me han hecho favor de invitarme a varias dependencias, he ido a todas las dependencias que me han invitado, salvo ayer que me invitaron a psicología, pero había algún problema de posible paro y eso, no quise complicar las cosas. Pero he ido a todas. Y me decía un profesor del CCH, ¿y no ha pensado en la universidad que no queremos? Excelente pregunta. Sí, también es importante pensar en la universidad que no queremos. Y bueno, ¿cuál es la universidad que no queremos? Una universidad elitista, una universidad de masas sin nivel académico,
una universidad con violencia, una universidad en la que aumenten las desigualdades, ¿no? Porque las hay. Pues esa es la universidad que no queremos. ¿Y cuál es la universidad que queremos? Pues es algo que tenemos que responder todos. Y para eso propongo en mi plan de trabajo, inicialmente, un diagnóstico participativo. Un diagnóstico participativo a través de los órganos colegiados con representación de profesores, estudiantes y trabajadores, como el consejo universitario, también los consejos técnicos, el consejo de posgrado, etc., ¿no? Desde ahí hacer un diagnóstico con los problemas más importantes y los lineamientos para responder. Yo lo que voy a hacer aquí es de manera preliminar, ¿no? Presentar estos problemas de manera preliminar. Y además de la experiencia, estos son los 4 puntos que voy a tratar muy brevemente para no extenderme demasiado, ¿no? El primero son aspectos históricos, ¿verdad? No me entretengo nada, pero nuestra universidad ya está cerca de cumplir 5 siglos. Fue fundada en 1551, la cédula de fundación, pero iniciaron clases en junio de 1553. Bueno, se inauguró en enero de 53 y los cursos iniciaron, como era costumbre, en junio, y eran cursos anuales, ¿verdad? 1553-54. Y bueno, desde el comienzo, esa universidad es una universidad renacentista. Nuestra universidad es una universidad del Renacimiento. Está construida siguiendo muy de cerca, no tanto Alcalá, sino Salamanca, que es una de las universidades más antiguas de Europa. Alcalá es una universidad muy reciente, quiero decir, era comparativamente muy reciente, se fundó en 1508, Salamanca en el siglo XIII, y es una de las universidades más prestigiadas y más importantes de Europa. Y sobre todo porque ahí se desarrolló en ese tiempo, en el siglo XV y siglo XVI, pues un espíritu renacentista de enorme altura y de gran compromiso social. Y eso se refleja en nuestra universidad, que sigue mucho a la Universidad de Salamanca. Uno de los catedráticos más importantes de nuestra universidad, fundadores, es Alonso de la Veracruz. Su estatua, que necesita, ojalá y le digan, le voy a decir a la directora que acuda con ustedes igual a San Carlos para restaurarla. Ya está muy cacarizo, el pobre Fray Alonso, ya está muy cacarizo por las palomas que se paran siempre en la cabeza. Y bueno, pues han deteriorado, los químicos de las palomas han deteriorado, pero ustedes la pueden ver, esa maravillosa estatua de cerca de 2 metros. Lo comento porque me impresionan todas las esculturas que hay aquí en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Y entonces me queda claro que la Facultad de Arquitectura también es una facultad de artes. Es una facultad renacentista. Arte, ingeniería, ciencia, se conjugan en esta facultad. Y es una fiel expresión de los orígenes de nuestra universidad renacentista. Bien, ese primer curso que dio Fray Alonso de la Veracruz fue una crítica radical a la conquista y al dominio español. Y por eso, al año siguiente, 2 años después, lo mandaron a la Inquisición. Lo que se pone de manifiesto es el compromiso social, la vocación de visión histórica de nuestra universidad. Y es una visión que siempre ha tenido desde entonces y que creo tiene que seguir manteniendo hasta nuestros días. Pero para mantenerla, tiene que transformar. Tiene que transformarse la universidad, no solo para desarrollar de mejor forma sus actividades sustantivas, sino también para responder a los cambiantes retos de la nación, a cuya comprensión y solución está obligada nuestra universidad, no solo por misión y vocación histórica, sino también por el marco jurídico que la caracteriza. Aquí tenemos el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Universidad, que establece claramente que hay que formar profesionistas técnicos útiles a la sociedad y realizar investigación preferentemente sobre problemas nacionales. No es una cuestión solo de vocación, misión, sino es una obligación de la universidad. Para cumplir estas funciones, creo que hay mucho que preservar. Nuestra universidad es muy fuerte, es muy importante. Yo digo que es la institución históricamente más importante que ha tenido México en cuanto a nación, no en cuanto a Estado. Y hay que reafirmar día por día esta enorme responsabilidad, ¿no? La calidad, la excelencia, más que privilegios, tiene compromisos. Bueno,
Voy a mencionar muy rápidamente, no quisiera extenderme más de media hora para dar lugar al diálogo con ustedes. Voy a referirme a algunos de los problemas internos que considero más importantes de nuestra universidad. Bueno, que considero, déjenme corregir, que recojo y coincido de los pasillos. Ustedes saben, los pasillos es algo muy importante en las facultades. En los institutos no tanto, porque hay muchos espacios donde reunirse, pero en las facultades. Y además, esta facultad es maravillosa porque está llena de plazas internas, ¿no? De plazas públicas, un espíritu muy republicano. Recuerdo la arquitectura del Palacio de Gobierno de Florencia, que está diseñada con todo un criterio republicano y que inclusive, según cuentan, es irregular porque le cortaron un pedazo del proyecto original que se iba a construir sobre terrenos de un noble y dijeron de ninguna manera. El Palacio de la Señoría no se construye sobre tierras aristocráticas. Bien, estos espacios sí son muy republicanos, llenos de plazas de eso. Bueno, entre los problemas que veo, que recojo de los pasillos, es del sentido común. Ayer también hice un ejercicio en el CCH y les pregunté cuáles son los problemas más urgentes y coincidieron. Todos, bueno, no plantearon tantos, pero todos los que plantearon están aquí. Lo cual, pues no es que haya comprobado la hipótesis, pero sí corroboro que es expresión compartida. El primero y más sonado es el problema de la autonomía, ¿no? No creo que sea el más grave, no porque no sea importante la autonomía, desde luego es central, sin autonomía no hay universidad, sino porque no siento sinceramente una amenaza seria a la autonomía. Ciertamente ha habido, como dicen, luces amarillas, no sé si anaranjadas, pero no rojas. Varias ocasiones, comentarios del presidente, pero no veo sinceramente que, tomando en consideración que la autonomía es una garantía constitucional, represente, esté en riesgo la autonomía. Pero hay que estar muy atentos. Más bien, donde nos afecta mucho la vida universitaria es en el presupuesto, porque ahí sí no somos autónomos, por lo menos al definir que no podríamos ser con el presupuesto. Y ese siempre ha sido un conflicto, no de ahora, sino de siempre, y lo seguirá siendo. Pero incluso para poder responder a ese grave problema de la negociación anual del presupuesto, que no se ha disminuido durante los últimos años, tampoco ha aumentado de manera significativa, pero no se ha disminuido. Tenemos que reafirmar ante la sociedad y el gobierno la centralidad que tiene nuestra universidad en la comprensión y solución de los problemas nacionales. Esto lo tenemos que representar. Y creo que tenemos que tener una política de comunicación más amplia para mostrarle a toda la sociedad y a los gobiernos todo lo que hace la universidad, y que no es cierto que se esté cualquier cosa que eso signifique, pero no es cierto, derechizar la universidad. Sigue habiendo una cantidad de proyectos, de actividades, de publicaciones, de cursos orientados, pero tenemos que hacerlo público de una manera mucho más clara, mucho más intensa, y creo que con eso se disiparán mucho los cuestionamientos a nuestra universidad. Y desde luego también tenemos que tomar en cuenta las críticas, que esas críticas provengan de donde provengan, incluyendo de presidentes, pueden tener razón, y tenemos que atenderlas porque es una universidad pública y nacional, pero atenderlas con plena autonomía. Bueno, ese es otro tema muy comentado, sobre todo ahora en los procesos de democratización. Cuando he ido a los medios siempre sale este problema. Y creo que está plenamente justificada una preocupación por aumentar la participación de la comunidad universitaria en los procesos de designación de autoridades y también en la toma de decisiones académicas. ¿Quién teme a la democracia? ¿Por qué temer a la democracia?
Desde luego tenemos que pensar en qué tipo de democracia es la adecuada para la universidad. Lo que propongo es que se trata no de una democracia electoral, sino de una forma inclusive más radical de democracia, que es la democracia deliberativa. Es decir, la participación de la comunidad a través de sus representantes, pero efectivamente representantes con toda la autonomía, la libertad y en comunicación con sus representados. Y que, bueno, a través de estos órganos, de muchos órganos que tiene la universidad, efectivamente las decisiones sean discutidas, plurales, deliberativas. La deliberación es la confrontación de diferentes puntos de vista, la discusión, la argumentación y finalmente, no la aprobación. Es que si un cuerpo colegiado se limita a aprobar lo que se propone, no delibera. Y bueno, hemos visto en el Consejo Universitario intensas deliberaciones. Me gustaría mucho más deliberaciones, claro, eso prolongaría mucho. Pero, por ejemplo, me llamó mucho la atención, no sé ni quién, bueno, creo que saber quién sé, pero no me interesa decirlo ni averiguarlo. Recordarán en una discusión que dijo un colega consejero: no sé para qué discutimos tanto si cuando llegamos aquí ya sabemos con qué vamos a votar. Bueno, eso no es un órgano colegiado de deliberación, eso no lo es. Lo importante son precisamente esas diferentes posiciones que se confrontan y se va decantando una solución razonable a partir de buscar una convergencia de las diferentes opiniones. Eso es una democracia deliberativa. Y hay que asegurarse que así funciona. Mi experiencia cuando fui director de la Facultad de Filosofía y Letras fue maravillosa, porque teníamos un consejo técnico paritario. ¿Qué quiere decir eso? Igual número de representantes de profesores y de alumnos. Jamás representó un problema académico esa realidad. Y la evidencia que pude constatar es que tan razonables y importantes son las opiniones de los alumnos como las de los profesores. Claro, no votábamos. En todos los periodos de gestión, 8 años, habrán sido 80, más o menos 80 consejos técnicos mínimo. Nunca votamos. Todo por consenso. Después a veces sí duraban 12 horas. Si no había consenso, pues hasta... ¿Y cuál es el consenso? Hasta que no haya objeciones. Hasta que digan, bueno, está bien. Tenemos que impulsar este tipo de democracia. Esto es mucho más razonable que una democracia electoral, que muchas veces no sabemos por quién votamos y por qué votamos. Es el tipo de democracia que estaría. Y también otro aspecto muy importante de la democracia, que todos estemos acostumbrados a pedir y dar razones de nuestras decisiones, incluyendo el rector, incluyendo la Junta de Gobierno. Desde luego, yo estoy seguro que tienen la Junta, el rector, buenas razones para tomar las decisiones que tomarán y que han tomado. Nada más que no las compartan a toda la comunidad. Es lo único que creo que se tiene. Esto que en el lenguaje de la ciencia política se llama rendimiento de cuentas, que no es propio, no es propio de otro tipo de democracia que no es la electoral, puede ser compatible con la electoral, que es pues la democracia republicana. Esos serían dos aspectos que impulsaría mucho. Una mayor claridad, rendimiento de cuentas de las decisiones que toman la Junta de Gobierno, que toma el rector a las formas alternas, y una mayor participación e importancia de las discusiones y deliberaciones en los órganos colegiados. Bien, otro problema grave, desigualdades internas. Sobre todo, desigualdades en todo sentido. Hay la imagen, yo tengo la imagen de una pirámide, como siempre cuando queremos ver desigualdades y concentraciones. Una pirámide, ustedes díganme qué pirámide les gusta más como las pirámides de Egipto, ¿verdad? Que son puntiagudas. Ya aprenderé de ustedes por qué son puntiagudas allá, que es muy importante, y acá no son tan puntiagudas, ¿no? Desde luego debe tener todo un significado cósmico en uno y en otro caso. Pero bueno, pongamos
Sí, aquí es bien puteado. En la CIMA pues estamos los investigadores, ¿no? Bueno, no. En la CIMA están los investigadores de ciencias, después siguen los de humanidades, ¿no? Después sigue, a ver, gran desigualdad entre estos dos. El número de investigadores de la Coordinación de Investigación Científica es el doble del número de investigadores de la Coordinación de Humanidades. ¿Por qué? Por lo menos hacer la pregunta, ¿no? Y cuando seguimos, todo el personal académico del instituto es de tiempo completo. Ahora, pasemos. Cuando dijimos bajemos, no es que bajemos en importancia, para contrario. Conforme más bajamos, nos vamos a lo más, al grueso de la vida académica, sí, a lo más relevante, a lo de mayor impacto, a la docencia. Y ahí sí, no hay ninguna facultad de escuela en el que la mayoría del personal académico sea de tiempo. La mayoría del personal académico es así. Pero déjenme además decirles, lo más pesado, lo más impactante de la vida de la universidad es la docencia en bachillerato. Fíjense que me cuidé de decir no lo más importante, eso lo dejamos a discusión, ¿no? Y es un falso dilema por lo que voy a meter. Pero el grueso de la vida universitaria es la docencia en bachillerato y en licencia. En esas áreas no tenemos una coordinación de docencia, estoy proponiendo una coordinación de docencia. Porque estas coordinaciones, con un consejo semejante a la coordinación de investigación científica y a la coordinación de humanidades, de representación, que pues asegure conseguir los medios o acercarnos a conseguir más recursos para mayores necesidades que tenemos las facultades, entre ellos los profesores de asignatura. Como ustedes saben, lo fundamental, es decir, el pago de los profesores de asignatura es el banco de horas. ¿Y saben quién controla el banco de horas? No lo controla la dirección, lo controla de gama. O sea, una instancia de administración central de la universidad tiene el control y no se bajo qué criterios de uso y distribución de los recursos para el grueso de la vida universitaria. Nada más y nada menos. Bueno, creo que no puede seguir así. Creo que esas desigualdades tienen que tomarse y en serio, y para tratarlas de contrarrestar, pues que haya un cuerpo colegiado específico, como puede ser un consejo de docencia en licenciatura y bachillerato, y desde luego una coordinación correspondiente. Desigualdades de género. Definitividades para los profesores de asignatura. Ayer me decía un profesor, ayer y antes, porque estuve en el SSH Sur el miércoles y ayer en el SSH Normal. Y obviamente ahí todavía la proporción profesores de carrera, profesores de asignatura es más problemática, ¿no? Es mucho más amplia los profesores de asignatura que las facultades. Sí, creo que ya con esto de la pirámide me queda claro, ¿no? Y el siguiente rector o rectora tiene que atender este problema, porque es un problema serio. Estoy seguro que atendiendo ese problema va a mejorar sustantivamente la docencia. Además, no estoy proponiendo mocharnos nada a los académicos de tiempo completo. Hay que buscar mejores condiciones hacia arriba, porque son derechos, obviamente no vamos en contra de derechos laborales. En el programa pues vienen bueno, ya estoy hablando también de la desigualdad entre entidades, disciplinas, y es muy importante promover los profesores de asignatura. Ahorita hablo de los técnicos académicos, bueno, lo menciono de una vez. ¿Por qué no tienen sabático los técnicos académicos? El personal académico, igual que nosotros, profesores e investigadores. ¿Por qué no tienen sabático? No me parece que esté justificado que no tienen. Hay que revisarlo y revisar el tema. Sí, también, no usted, pero los investigadores de carreras, yo no, porque
pues tengo muchos años dando docencia y tengo asegurado ahí, no tengo mal cartel, por decirlo así, pero muchos profesores nuevos, muchos investigadores nuevos sufren para conseguir un curso y tienen que dar obligatoriamente docencia. Entonces también que no nos consideren profes de segunda. Sí, tenemos en muchos aspectos mejores condiciones laborales, pero tenemos que, como profesores de asignatura que somos en las facultades, por efectos curriculares, no debemos de cobrar, bueno, cuando era profesor de carrera, claro, yo creo que soy investigador porque he cobrado vos, porque no debo cobrarlos, es obligación. También tener esos apoyos, estas facilidades de a ver, la idea básica para los trabajos administrativos que yo seguí en la facultad con mi director es todos somos igualmente importantes para la comunidad y todos y todas somos igualmente dignos. Si unos podrán tener más estudios, menos estudios, pero en cuanto miembros de una comunidad, todos somos iguales. Y esto realmente ayudó muchísimo, ¿no?, a tener muy buenas relaciones y que hubiera un espíritu de cooperación, ¿no? Porque si empezamos haciendo es que era cuando me dijeron, vas a tener que lidiar con el sindicato. Nunca tuve que lidiar con el sindicato, siempre fueron excelentes relaciones. Y ahora que está el proceso, no saben qué gusto me dio que trabajadores puedan apoyarme a ir a ver a la Junta de Gobierno, porque esto hay que extenderlo, es decir, eso, el reconocimiento pleno de la dignidad de todos y cada uno de los miembros de la comunidad, estudiantes, trabajadores, trabajadoras, académicos, todos somos igualmente dignos en la comunidad universitaria. ¿Cuál era una manifestación? Y lo comento, que después borrábamos todo lo posible durante todo el año de comidas, ¿no? Y al final, gran comida para trabajadores y académicos, desde luego, sin cobrarles nada. Y esa fue una propuesta de los explicados del primer año, que se sintieron por alguna razón como menos valuados en la taquiza que hicimos de realidad. Y se molestaron. Entonces dije, vamos, si ustedes molestan, yo también me voy con ustedes y dejo, me fui a comer, porque hicieron su comida. Si ustedes se molestan, yo también, no con ustedes. Pero sí me molesto por la situación, que a lo mejor una gran lección. Y bueno, mi director me dijo que ya regreses a nosotros, ni más palabras. No, sí, vaya, ya lo hicimos materia. Vamos a llegar a un acuerdo, que dice el líder sindical. Una vez en el año, que nos reunamos todos juntos iguales y nos sirvan a todos iguales. Una vez en el año. Esa fue la comida de mi día. Ese detalle, me detuve en pero es un detalle importante. No saben cómo mejoró la cordialidad, el trabajo, el desempeño de todos los trabajadores administrativos. Y eso es lo que digo, igualdad. Todos somos iguales. La seguridad, aquí lo fundamental es la prevención. Y sobre todo, ¿en qué se basa la prevención? En la solidaridad comunitaria. Esto es, no tenemos policías, los compañeros de vigilancia no son de seguridad, esto hay que tenerlo muy claro, son de vigilancia. Y una cosa es de vigilancia y otra cosa es de seguridad. Entonces, no tenemos personal de seguridad y somos nosotros mismos los que tenemos que prevenir. En casos extremos y que pongan en riesgo la integridad de las personas, que sí ha habido y sí los puede haber, creo que debemos establecer protocolos muy claros, protocolos aprobados por el Consejo Universitario. En tales y tales circunstancias, el responsable de llamar a la fuerza pública es esto, para que no maten a alguien o para que no estén destruyendo el patrimonio. Puntualmente. Sí, no se pierda la autonomía porque es la universidad, con protocolo claro, la que estaría pidiendo puntualmente, para casos extremos, la intervención de la fuerza pública. Y solo en casos extremos, bien definidos y profundizados. Bien, la igualdad de género es otro de los aspectos muy importantes. Y desde luego voy a hablar aparte de la violencia de género. Pero a nivel de estudiantes, en la Facultad de Filosofía, que ayer pregunté en el CCH, más o menos igual, andan 50-50, no sé cómo están aquí en la facultad. ¿También? Más o menos. Qué bueno, qué bueno. Ha cambiado mucho y eso es
sin lugar a dudas, una virtud de la universidad que hay que preservar, que hay que fortalecer, esta equidad de los estudiantes. Pero no es lo mismo cuando nos vamos al ámbito de profesores de carrera, investigadores de carrera. Por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas al cual pertenezco, se tomó la decisión por el claustro académico que el director, con espíritu democrático, sometió a consideración de todo el claustro las 5 plazas disponibles SIJA para mujeres, que es prácticamente lo que tienen todas, pero creo que hay que analizar y SIJA, no estoy diciendo abiertos, por artículo 51. Esas acciones afirmativas hay que hacerlas para establecer un mayor equilibrio, claro. Sin demérito, porque no va en demérito, déjenme decirles. Algunos piensan, no, si es mujer, que sea mujer, si es hombre. A ver, es que la verdad, los datos no están cargados. A ver, es que decir que no están cargados es decir una barbaridad. Porque hay esas grandes desigualdades de género. ¿No? ¿La barbaridad cuál es? Bueno, porque han sido mejor los hombres. Inaceptables. Porque están cargados los procesos y hay que compensar. Claro, otra cosa es el concurso abierto. Ahí sí, no hay más que abierto y abierto. Bueno, me faltó hablar de la violencia de género. Estamos en el Consejo Universitario. Yo estoy en la comisión de horror, no sé si algunas de ustedes están en la comisión de horror, perdón, así le decimos de honor. ¿Por qué es horror? Porque nos toca juzgar los casos que nos remiten del tribunal universitario. Cada jueves, 3 casos, el 90% de los casos, violencia y violencia fuerte contra mujeres. Casi todas contra mujeres. O violencia de género. Fuerte. Eso quiere decir que el problema persiste. Y además de la solidaridad y de los cursos que deben, ¿no? Todo el mundo tenemos que tomar cursos de capacitación, talleres de sensibilidad contra la violencia de género. Todo el mundo debe tomar. Inclusive que tengan valor curricular y que se tomen en cuenta, diría yo, para la evaluación y los estímulos. Ahora, si lo tomamos de modos de voluntad propia, qué bueno, pero hay un estímulo para los que no estemos siempre tan dispuestos a darle prioridad a este tipo de cosas. Esto es muy importante, pero también tenemos que eliminar los fueros. Y no hablo, Sergio hizo una entrevista y sacó una nota, dice, hay que eliminar el foro del rector, no. Es decir, yo lo que digo, hay que eliminar los fueros de quienes tenemos fueros, el rector y todos los académicos. Y todos los trabajadores administrativos tenemos fueros, no somos enviados al tribunal universitario como marca el estatuto de la universidad, el estatuto general de la universidad. En caso de violación a la normatividad somos enviados, nos juzga y nos castiga el titular de la dependencia. Esto es inadmisible. Y no porque no tengamos confianza al titular de la dependencia, sino porque se presta esto a una gran discrecionalidad y variación de los criterios. Y es injusto que los estudiantes sí sean enviados y los trabajadores académicos y administrativos no. Es mejor para todos, para el presunto responsable y para toda la universidad. Tenemos que acabar con esos fueros. ¿Y por qué tenemos esos fueros? Por contrato colectivo. Desde luego estoy seguro que el rector puede llegar a acuerdos con el contrato colectivo. Y si no acepta el sindicato, pues hacerlo. Claro, que está la propuesta del rector y que no acepta el sindicato. Yo creo que estoy seguro que sí lo acepta. El de académicos y el de trabajadores administrativos, quitar esas cláusulas que dicen que deben ser enviados a un titular. Perdón, al titular de la dependencia. Ver de qué manera. No tengo los detalles legales, pero es inadmisible estos cosas. Y además, es que no es lo mismo que se reenvíen al director y todo permanece más o menos en secrecía, que se reenvíen al tribunal universitario y todo el mundo se entera. Es que nomás vean la gran diferencia. Estoy seguro que eso va a tener un efecto. Ni siquiera nos enteramos es decir, no son más transgresores, estoy seguro, no son más transgresores los alumnos que el resto de la comunidad universitaria. También sería una barbaridad esto. ¿Y por qué no nos enteramos y casamos con esta situación? Y no es público. Si fuera público, otro caso. Creo que ayudaría muchísimo. Bien, ese es un punto que me voy ya, y ya para terminar, a lo que considero la parte de innovaciones. Lo anterior son problemas internos. Desde luego puede haber mucho más. Les digo que es una
es una propuesta preliminar, tendrá que revisarse, pero esto responde a la parte más creativa, propiamente a las innovaciones más grandes que creo hay que realizar en la universidad, sobre todo para responder a los problemas internos, pero sobre todo a los retos externos, es decir, nuestros compromisos con la nación. Nuestra nación, desde siempre, fíjense que no digo Estado, no digo país, no, nuestra nación, desde siempre, ha sido una nación pluricultural, desde el encontronazo con Europa, ¿no?, y los conquistadores, pluricultural. Y hasta muy recientemente, hasta hace unas décadas, se reconoció en la Constitución, pero ya se reconoció en el artículo 2, a raíz de las negociaciones con el ICTL, en el artículo 3 sobre la educación, en leyes sobre la educación, en leyes sobre el desarrollo de leyes sobre humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Nuestra nación es pluricultural. De ahí lo digo de una vez, estoy absolutamente en contra, y es otra cosa que hay que revisar el lema universitario. ¿Cuál raza? Pero ¿cómo? A ver, Vasconcelos se pintaba a sí mismo muy a favor de la raza de bronce. Posiblemente en su tiempo había una justificación. Yo no la encuentro, pero no la niego. Hoy en día no tiene ninguna justificación. Y es, ahora sí, opuesta al espíritu de nuestra nación reconocida constitucionalmente. Pero no basta, o no es lo central del cambio de ley. Lo que tenemos también es que impulsar programas interculturales y transdisciplinarios en la docencia a todos los niveles, en la investigación, en la difusión, en la vinculación. Porque de otra manera no vamos a poder responder adecuadamente a los problemas nacionales, en todos los ámbitos. Hay, por ejemplo, en el Reglamento General de Posgrado, que es un reglamento muy de avanzada, porque ya lo empezaron a mochar, y ya lo empezaron a deteriorar, y además también a centralizar las atribuciones de los posgrados y de los comités tutorales en la Coordinación General de Posgrado, que lo cual está mal. Pero una de las fortalezas grandes de ese reglamento es lo que se llama OIPS, Orientaciones Interdisciplinarias de Posgrado. Ustedes pueden consultar. Dos o más posgrados se reúnen para proponer convergencias entre esos dos, se arma un programa padrísimo, creatividad, respuesta a necesidades, ¿no? Maravilloso. No hay uno solo en la universidad, no hay una sola OIP. Y ese reglamento tiene ya más de 15 años. Una sola OIP. ¿Por qué? Pues porque no se promueve la inter, sí hay inter, sí hay transdisciplina, mínimamente, pero hay que promoverla mucho más. Nuestra realidad no es disciplinaria, no está dividida en disciplinas, y para poder comprenderla necesitamos la concurrencia. No, de ninguna manera estoy pensando acabar con las disciplinas y con las facultades de la barbaridad. Lo que yo digo es propiciar la interdisciplina. No hay interdisciplina sin disciplinas, obviamente, y tampoco hay transdisciplina sin disciplina. ¿Cuál es la diferencia entre inter y transdisciplina, como lo entiendo yo? La transdisciplina, y creo que esto en la arquitectura, recuerdo aquí en esta sala estuvo este gran arquitecto encargado del proyecto de reconstrucción del centro de La Habana, Eusebio. Gracias, Eusebio, aquí estuvo en esta sala. Fantástico, fantástico. Y lo que él nos decía dice, mi gran éxito son los artesanos cubanos. Tienen un saber y una habilidad que ningún profesionista ningún académico tenemos. Me impresionó mucho. Y eran escuelas de capacitación en que concurrían artistas, arquitectos, ingenieros, artesanos. Esa es la transdisciplina. La integración de saberes no académicos y saberes académicos, esto que llamamos diálogo integral. Esto, impulsarlo en licenciatura, impulsarlo en el bachillerato, era la idea de don Pablo González Casanova, CCH, ¿verdad? Colegio de Ciencias y Humanidades. Era la idea de Justo Sierra.
al crear la Escuela de Altos Estudios. Dice, ahí reuniremos lo mejor de las ciencias y lo mejor de las humanidades. Pero la ley orgánica del 45, que no la tocaría yo no la tocaría porque es invitar a poderes externos, al poder legislativo, a decidir sobre nuestra universidad, yo no la tocaría. Pero sí podemos en este marco hacer muchas innovaciones. Para terminar, la gran innovación, además de esta orientar la transdisciplina y la interculturalidad, es la creación de centros comunitarios, principalmente comunidades indígenas, donde no hay presencia ni de la UNAM ni de otras universidades, y que hay una gran necesidad, ¿no?, del apoyo de las universidades. No a que vengan a educar, sino a que vengan a dialogar y desarrollar proyectos creativos con las comunidades originarias. Imagino que arquitectura puede ser uno de los espacios más creativos de recuperación de los saberes. Claro, no sé si las chinampas puedan considerarse como una obra arquitectónica, no sé, pero es una innovación con más de un milenio que sigue maravillando hoy en día como obra, pues yo diría, de ingeniería, de agricultura, una obra transdisciplinaria ejemplar, y como es una enorme cantidad de saberes, la herbolaria, en fin, que puede impulsar lo que yo llamo un nuevo paradigma positivo en estos centros, que es una red de centros comunitarios. Son muy pocos costosos, se cumple con la visión de la universidad de ser nacional. Diría yo, a través de estos centros se puede construir una nación universitaria. Bueno, aquí quiero dejar de ya no tomarle más de tiempo para escuchar. Sacar mi cuadernito, por favor, desde el tiempo de esta. Bueno, vamos a recibir todas las preguntas, comentarios, por favor. Nada más les pedimos si al participar nos dicen su nombre, y la consideración de la formulación de la pregunta y comentario tendrá que ser en 2 minutos máximo. Y vamos a juntar todas las preguntas acorde a la solicitud del doctor. Se ha hablado mucho de la autonomía y usted igual ya lo mencionó, ¿no? En este caso, yo igual que usted creo que no está en peligro. Lo que está en peligro es que arriba, ahora sí, de la cúspide, o sí, de cúspide, se tome posturas partidistas, político-partidistas. ¿Qué opina de ello? Qué buena pregunta, doctora. Maestra, déjame contarles una anécdota. Alonso de la Veracruz no era doctor, era maestro, porque los agustinos tenían voto de humildad y era una vanidad ser doctor. Simplemente para... perdón. Gracias. Es inevitable que el poder político tenga afiliación partidista aquí en México y en todo el mundo. Desde luego, la obligación es no privilegiar como gobernante más a un grupo, y digo un clase social, a un grupo o a otro por su afiliación partidista. Pero no veo natural que tenga una afiliación partidista. Lo que no puede ser partidista es la universidad. ¿Por qué no puede ser partidista? A ver, porque algo esencial, los partidos políticos lo que buscan en principio, pues es ganar dinero, es la naturaleza, y eso es lo que buscan, ganar campañas, ganar la presidencia, ganar reputaciones, ganar esto. Y la justificación es el modelo democrático electoral, la democracia liberal, es la democracia liberal. Entonces está en esa lógica la orientación partidista, y claro, no debe ser, y hay restricciones, pero siempre tiende a ser. La autonomía universitaria, qué bueno que sabe eso, una de sus funciones es evitar que haya un predominio de un partido en la universidad, o que se asocie a una línea de partido, cualquiera que sea cualquiera, de oposición, en el gobierno, cualquiera que sea.
porque entonces se trastoca un rasgo fundamental de la universidad, que no es el ser apolítica, yo no diría. La universidad es política, es una comunidad, y la autonomía es un ejercicio político, es autogobierno. Pero, ¿en qué sentido se trastocaría la universidad? Porque en la universidad no podemos apostar a ganar una postura, ni un paradigma, ni una corriente, ni una escuela. Yo soy muy crítico de Thomas Kuhn, este filósofo de la ciencia, que se le llena la boca con la palabra paradigma y dice que las ciencias funcionan gracias a que existe un paradigma dominante, ciencia normal. Kuhn era un macartista, es decir, promovía el pensamiento único. Es más, les doy el libro, la referencia, George Reich, The Politics of Paradigms, 2018, en el que nos muestra, sí, esta orientación. Mucho mejor, grandes filósofos de la ciencia, como Popper, en los que dice, la esencia de la ciencia es la pluralidad de la discusión. La pluralidad de la discusión, es más, yo digo, le agrego, sí, bajo un principio de equidad, bajo un principio de equidad. Si rompemos la pluralidad, si rompemos la discusión o rompemos la equidad, rompemos lo que es fundamental a las ciencias, a las humanidades y a la academia. Esa sería mi respuesta. Y sí, eso no quiere decir, además, les comento, me preguntaron, ahí va, ya saben, no saben, pero a mí no me preocupa mucho cuidarme de qué dirán de mis opiniones. Me preguntaron, ¿qué piensa de que algunos candidatos y candidatas quieren venir a la universidad? Les digo, yo les pediría, sí, tienen derecho, yo lo prohibiría, pero les pediría respeto a la universidad. ¿Respeto por qué? No porque no puedan venir, sino porque eso va a politizar y hay un riesgo politizar en el sentido de polarizar la universidad por asuntos no académicos. Y creo que no debe haber campañas en la universidad, campañas de partidos externos. Mucho mejor impulsar la participación de la comunidad para nuestros asuntos internos. Y por eso, sinceramente, gracias y felicidades a la Facultad de Arquitectura por estar organizando esto. Y desde luego que hay diferencia entre las 17 personas que estamos aspirando. Y qué bueno que eso es una forma de hacer política, claro, sí. Pero una política académica, una discusión en el espacio público. Este es el proyecto que propongo, ¿qué piensan? Aprendo yo. Claro que es política, pero es una política muy distinta a la política electoral de partidos políticos. Me pareció muy interesante la propuesta de los centros comunitarios, pensando, y hasta con nombre, pues Centro Comunitario de la Nación Universitaria. ¿Cómo lo estaría pensando? Desde una de las funciones sustantivas de la universidad, como la extensión universitaria, que sí ha estado muy limitada, ¿no? Como que la hemos acotado como el término, y en vez de ampliarlo o hacerlo como toda la expresión lo dice, se ha ido como limitando. Esa es una. Pues a mí me provoca muchas cosas, justo porque en arquitectura podríamos trabajarlo ampliamente, o sea, me surgieron muchas ideas, pero también hacer extensión universitaria, como creo que se lo está imaginando, por eso me gustaría como que lo precisara más, también requiere un montón de recursos y compromisos de la universidad con pues estas comunidades que integrarían todo esto. O sea, ¿cómo estaría usted pensando estos centros comunitarios de Nación Universidad? Me hace pues muy interesante la propuesta. Gracias. Bueno, además estoy hablando de la construcción de un paradigma alternativo, no con exclusión de los que existen. Viva la pluralidad de paradigmas. Licenciatura, redes de centros comunitarios. Tenemos ya una realización concreta. Se trata del centro Ayuc, del Centro Intercultural Ayuc, en San Pedro y San Pablo Ayutla, en Oaxaca, en la Sierra Virgen de Oaxaca. Un centro que empezamos a construir, sobre todo en un principio dirigido por León Olivé,
querido profe, lo olvidé. A raíz de que nos visitaron las autoridades, principalmente, pero todos principalmente, ya murió en febrero de 2017, pero hemos seguido y logramos concretar ese proyecto gracias al apoyo del rector, del rectorado y de que el doctor Kenal se firmó un convenio. Es un centro, construyeron un edificio precioso, la comunidad Mije, es un centro, es un municipio autónomo, construyeron precioso el centro para el edificio, y la universidad, un convenio, yo no le veo su biblioteca, y aquí, ahí vamos, ya está funcionando, y nos falta mucho apoyo y mucha decisión de la universidad de impulsar ese centro, porque aunque apoyaron ese centro, no hay mucho convencimiento de que haya que seguir por ahí. Y es un centro integral, docencia, licenciaturas escolarizadas, es decir, licenciaturas mixtas, híbridas, a distancia y presencial, integrando profesores propios de esas comunidades, que puedan dar clases en las lenguas originales, integrando a profesores de acá, básicamente a distancia, pero también difusión, también vinculación en tecnología. Vinculación es importantísimo, y el grueso de la vinculación de la universidad va con el sector privado. Qué bueno, porque eso genera recursos, qué bueno, no se dice que esté mal, pero también está el sector público y sobre todo el sector social. Por ejemplo, estas comunidades indígenas. Y ahí se desarrollaron algunas innovaciones tecnológicas muy concretas, les digo que a peticiones de ellos integrando saberes, un horno de secador de frutas y verduras, porque en época de cosechas tienen mucho y no tienen que hacer rápido. Y saben cómo es el horno, y eso participaron ellos y algunos ingenieros y físicos de verdad que participaron en el proyecto con los científicos allá. Huacales cubiertos de cierta manera y de cierta forma en papel aluminio. Un éxito. Huacales con papel. Hay también otras de las innovaciones, las famosas estufas Pansal, ¿no? Que es el fogón tradicional, pero con ciencia y tecnología para evitar la concentración de humos. Es impresionante, el 50% de la humanidad sigue usando leña, el 50%. ¿Dónde están los proyectos tecnológicos de punta? Pues no, porque la tecnología bajo el paradigma actual de la triple hélice no contempla el sector social, academia, gobierno y empresa. Esa es la triple hélice que en México y en todo el mundo tenemos que crear un nuevo paradigma. Y esos centros pueden ser esa opción. Sí, gracias doctora, es como la gran apuesta, pero son centros integrales. Ahí en realizar docencia, bachillerato y licenciatura, ahí en realizar difusión, ahí en realizar innovación tecnológica, ¿no? Empujando este paradigma. O sea, sería todo. Y es que también, aquí están los ejes, lo que yo propongo es integrar todo, tener todo. Esta es la conclusión. Los 4 ejes, que son docencia e investigación integrales, pero también vinculación, es decir, darle una dinámica y quitarnos. Dicen que las peores casas son las cajas de cartón, ¿no? Les llaman cajas de cartón, o mejor dicho, de cerveza, que son como los edificios estos grandes, esos enormes palomares. Y grande, ¿no? Es que si se dan cuenta, el diseño está tomado de los cartones de cerveza, son idénticas. Haz de cuenta que apenas cartones de cerveza, entonces están los cuadrísimos y les parece muy bonito. A mí me parece espantoso. Me parece espantoso. Por lo menos deberían de. Yo soy un admirador, un arquitectófilo. No será arquitectura, pero me fascina. Entonces, cuando comparo esos cartones de cerveza con el movimiento de cubos de Barragán y de Rocarulo, dicen, esto sí es arquitectura. Esto sí es arquitectura. Y bueno, pues sí, presumo también la arquitectura que conozco y que aquí tengo las fotos.
del arquitecto Luis Solís, que eso sí es arquitectura. Pero bueno, eso sería integrar, tejer. Y eso no cuesta mucho dinero, porque eso, a ver, ¿saben cuánto? A ver, se los digo en pesos centavos, ¿cuánto queríamos al año? 800,000 pesos al año parece ser. Pero, perdóname, es muy poco. O sea, sí es viable, inclusive la creación de una red, siempre y cuando esté el interés y la propuesta de las comunidades. Ese es el trabajo. Y desde luego la disposición de la universidad, porque nos ha costado muchísimo gestionar los recursos necesarios y renovar los proyectos y el GFB, y después el centralismo. No, pues esto hay que mandarlo para tal oficina 4 o 5 meses. Dígame, a ver, las personas están trabajando y cobran y comen. Entonces no nos podemos esperar 4 meses a que pase por todas las instancias, perdón. Entonces un proyecto aprobado debe hay otra cosa. Propongo la creación de un consejo de planeación, consejo de presupuesto y de ejercicio del presupuesto, que sea transparente. Y no creo que haya, yo no soy de los que piensan que hay corrupción, pero sí pienso que hay muchas veces unos nudos y bolas y tropiezos en la gestión administrativa. Me consta en las relaciones de ese tipo de presentación. Y bueno, la administración debe ser siempre, ahí sí, al servicio de instrumentar la gestión de la materia. Muchas gracias. Gracias. Doctor, a mí me gustaría conocerle una sugerencia. Por favor. Hace un momento nos comentaba que... la maestra especialista en patrimonio, recuerdo su nombre. Zoraida Gutiérrez. Zoraida, gracias. Sí. Gutiérrez Ospina, a sus órdenes, doctor. A mí me gustaría hacerle una sugerencia. Hace un momento comentaba usted que a lo mejor en el momento que se esté agrediendo el patrimonio universitario podría entrar la fuerza, ¿no? La policía, ¿no? Pero creo que dentro de la universidad sería muy conveniente implementar cursos de valoración del patrimonio universitario, pero no solamente a los estudiantes. Yo sugeriría, es una inquietud que tengo desde hace mucho tiempo, que tanto los trabajadores, los administrativos, los académicos y el estudiantado tenemos la obligación de saber en dónde estamos y lo que tenemos en nuestra institución. Porque si no, tanto los académicos como los administrativos no le dan el valor que tienen que transmitirle a los jóvenes, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, si es factible, que dentro de su programa pudiera usted plantear que así como se tienen que tomar cursos para género y otros cursos importantes, también creo que tendríamos que tener la obligación de tomar cursos para nuestra valoración del patrimonio universitario y su cuidado. ¿Por qué lo digo? Porque es el patrimonio más importante de la nación. El número de bienes artísticos, incluyendo murales, inmuebles, esculturas, libros de coro, obra colonial, códices, o sea, más o menos estamos hablando de unos 400,000 bienes. Y son bienes que si el área administrativa y el área académica no lo valora, pues los estudiantes tampoco lo van a valorar. Entonces, no sé la factibilidad de poder hacer que todos tomemos estos cursos para el manejo, para la limpieza, para la valoración, para que se sientan apropiados de estos bienes y que son la herencia que la universidad va a dejar. Pero también está el patrimonio intelectual, o sea, todas las investigaciones que se han hecho, todos los archivos históricos de las facultades, de los institutos, estos archivos que durante mucho tiempo estuvieron abandonados y que muchos se perdieron, hacer que se entienda que esos archivos son parte de la institución.
y que deben conservarse, valorarse y difundirse dentro de todo el gremio universitario, el gremio todo, trabajadores, profesores, todo, ¿no? Entonces, hacer ese tipo de cursos desde los chicos que empiezan a entrar en la preparatoria, a mí me parece muy importante para que no sean carne también para la gente que quiere agredir el patrimonio y que los conduzcan a llevar a esas actividades incorrectas a través de la concientización de lo que tiene y lo que vale el patrimonio. Yo entiendo que el patrimonio tiene muy poquito tiempo de ser valorado, pero tenemos el patrimonio artístico, el patrimonio intelectual, pero también el patrimonio de activo fijo. Es impresionante cómo la universidad cambia de mobiliario frecuentemente, están pidiendo un presupuesto adicional para sillas, para mesas, y van desechando muebles que tienen un valor histórico y que marcan también una época. Entonces creo que todo eso nos haría recapacitar y ver si realmente tenemos que cambiar ese mobiliario o más bien valorar ese mobiliario. Estamos hablando de un ejemplo quizás muy sencillo, pero es para entenderlo todo, pero tampoco podemos estar cambiando, por ejemplo, cuadros que tienen un valor y que no sabemos, o muchos no sabemos ni quién es el autor, ni qué técnica tiene, ni cuándo llegó a la universidad, ni nada de eso, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante porque cada facultad, cada instituto, cada CCH, todos tienen su patrimonio y todos tienen un valor, esas piezas que se asignaron a ellos, pero que si no lo valoran las autoridades, tampoco los alumnos, y no van a decir, ¿dónde está el cuadro de Torsá que estaba aquí en la facultad, por ejemplo, de ingeniería? Es un ejemplo, no estoy diciendo que no está el cuadro, pero, o sea, que podemos decir, ¿no? O dónde está. Y también, no sé qué otra cosa se puede hacer, doctor, porque para poderlo valorar hay que difundirlo. Entonces, ¿cuántos universitarios sabemos cuántos libros de coro tiene la institución? Entonces, hacer como un programa que se pueda difundir en todas las dependencias, por ejemplo, de libros de coro, por ejemplo, que se conozcan los códices, que se conozcan las pinturas de José María Velasco, que están guardadas en gavetas, pájaros, flores, frutos, son unos dibujos divinos que tiene el Instituto de Biología, por ejemplo. Geología también, ¿no? Ajá, también. Geología ahí en Santa María de la Ribera, los vitrales. Exacto, o sea, hacer exposiciones en las diferentes instancias universitarias, donde se pueda valorar, se pueda ver que se tiene. Por ejemplo, yo no he visto una sola exposición donde se vean, por ejemplo, los Rembrandt que están en San Carlos, los Durelos, los Van Dyck. O sea, yo tuve la oportunidad de estar con ellos, ¿no? Porque sí, los tuve en mi mano y todo eso fue un trabajo muy, muy lindo que me dio la vida. Pero no todos lo tienen y no todos sabemos que la universidad los tiene, ¿no? Entonces, poder manejar eso, los 2000 Piranesi, como le comentaba yo en otra ocasión, doctor, pero hay muchísimas obras que deberían moverse dentro de las instancias universitarias para que entiendan ese valor. O sea, hacer un programa profundo para que entendamos lo que es la universidad y también en tesis, en todas las investigaciones, que se den a conocer, que se difundan todas las investigaciones que ha hecho la institución. Todo eso está inventariado, todo eso está registrado. Entonces, hacer un gran programa de valoración, rescate y conciencia hacia el patrimonio universitario. O sea, yo creo que eso es un compromiso importante y bueno, yo solo quiero transmitir como alguna idea que puede ser para su proyecto, si es factible. Me han convencido totalmente. Voy a comentar algo así de bote pronto sobre esto. Ahorita se me estaba ocurriendo, porque siempre había pensado. Ay, perdón, sí. A ver, Enrique Sebo, nuestro muy querido y admirado profesor emérito de historia, bueno, de la Facultad de Economía, pero es uno de los mejores historiadores. Durante un tiempo se le ocurrió hacer una especie de cómics, pero cómics no de caricaturas, sino más, no sé si se acuerdan del Príncipe Valiente. Son dibujos muy más realistas, no cómics, pero
de la historia de México, un éxito enorme. Y a mí se me ha ocurrido, como difusión de la historia intelectual, pero sería mucho más importante del patrimonio, estampitas, álbumes de estampitas. Porque eso a todo el mundo nos fascina. Creo que a todo el mundo nos fascinan los álbumes de estampitas, de niño y de grande también. Vean nomás la millonada que ha hecho esta empresa italiana con los álbumes, que es impresionante el éxito. Y todos, hasta el presidente presumió que tenía que ir con su hijo a cambiar estampas, ¿no? A propósito del fútbol. Entonces, yo creo que sería una excelente, unas buenas estampitas. Esto también como recoger mucho la primaria, cuando nos mandaban a las papelerías a comprar. Yo creo que, entre otras cosas, para una difusión muy amplia, muy exitosa, económica, podríamos hacer ese álbum de estampitas. Sí, y además de cursos y además de videos y muchísimas cosas más. Y aprovechar la nueva tecnología, ¿no? También se podría hacer ahorita. Sí, desde luego. Podemos inventar un álbum digital, claro, porque no, sería una cosa fantástica. Pero me ha convencido absolutamente de esa necesidad. Y también porque, ¿cómo ven en un museo del patrimonio universitario? Es decir, me están diciendo que hay cuadros de Velasco, de Rembrandt, que nadie conoce. Pues sí es un crimen. Hace mucho tiempo se planteó hacerlo. Sin embargo, no se hizo y se aportó la cantidad para el MUAC. No, pero el MUAC el MUAC es arte contemporáneo, pero sí se planteó y entre los dos se decidió el MUAC. Pero sí sería muy interesante poder hacer un museo universitario. Es que tenemos el patrimonio, los sencillos que tenemos el material, y lo que es ¿no? Increíble es que estén guardados en gavetas. Eso es el problema. Sí, eso es lo que es triste. Entonces, que se pudiera estar rotando, es casi estuviera viendo. Sí, es penoso, la verdad es muy penoso. Todos los incunables son maravillosos. La pintura colonial es fenomenal, ¿no? Entonces, bueno, sí, pues hacer eso. Bueno, si llego, desde luego. Gracias. Y si no, así como con el juramento de tesis, si no, que su conciencia y la universidad se lo demanden. Es decir, vamos a tomar rectoría, te dice. Gracias, doctor. Buenas tardes, gracias doctor por su presentación de su plan el día de hoy. Soy Naoki Solano, soy académico de tiempo completo aquí en la Facultad de Arquitectura. ¿De qué área, perdón? De tecnología. Y bueno, tengo dos preguntas. Uno es, ¿cuál es su postura frente a los casos de fraude en profesionistas egresados de la universidad? Esa sería la primera. Y la segunda es, si tiene algo pensado o alguna estrategia en términos de la agenda sostenible. Qué importante. Entonces, son como esas mis dos preguntas bien puntuales. Gracias. Sí, yo creo que en el caso de fraudes, a mí me parece muy injusto que por los fraudes que ha habido, ahora todo el mundo sea sospechoso. Lo digo con toda claridad. Entonces ahora ya hay una instancia previa en la que los alumnos no se van a recibir, todo es sospechoso. A mí me parece incorrecto, sinceramente. Digo, está bien que se procese y haya castigo correspondiente al fraude, pero para prevenir todo el mundo es sospechoso, sinceramente no estoy de acuerdo conmigo. Hay que impulsar muchísimo, sí, una ética académica desde el principio, ¿no? Desde el principio. Y una ética, yo diría, no moralista, sino inteligente. El fraude es chafa, te vuelves chafa. Es decir, esa idea, sí, esa es la realidad. Porque alguien piensa, es más fácil. Sí, es más fácil, pero la universidad no es de facilidades en algunos chiquitos, no. Entonces, creo que hay que construir un ethos y un orgullo de ser universitario. Y ahí lo que es así, chafa, es copiar, es plagio. Más allá de que sea, y que lo es, un
un delito, una falta grave, es chafa. Yo creo que hay que hacernos de esa idea. Aquí vienes a crear, maestro. Aquí vienes a aprender, a desarrollarte. No tienes a la basura tu tiempo, ni toda la grandeza de la universidad. No la tienes a la basura. Y tú, por lo que tienes, con el fraude. Y tú también te vas a la basura. Hay que desarrollar. Yo soy mucho más a favor de... Sí, hay que castigar. Eso no puedo. Y a ver, si hay plagio, pues se elimina la tesis. No te vamos a mandar a la Inquisición. Pero bueno, lo que establezca. Y yo creo que está la legislación, están los cuerpos. En el caso de la ministra, pues, dictaminó la FES correspondiente y después ya no se supo qué. Ahora, a ver, ahí es problema de la ministra, si no deja a la universidad hacer su trabajo. ¿Qué más que no lo deje ser? Pero algo se está ocultando. ¿O por qué hay ese amparo? Puede equivocarse la universidad. Claro que puede equivocarse. Entonces, si hay un dictamen incorrecto, pues que refuten ese dictamen. Lo mejor para todos es la transparencia. Lo mejor para todos es la transparencia. En fin, sé que la universidad ahorita, por su momento, el rector de la OCDE como consejo universitario, pues 3 veces le han apagado las manos para que no proceda. No sé en qué rato vamos ya o cuál vamos a ir. Si se vuelve a echar abajo ese amparo para que la universidad pueda proceder. Pero también ya está, y hay que decirlo, y es igual de incorrecto el fraude de la otra persona, ya no la administra, sino la candidata de UNED. Pues qué mal que haya fraude. ¿A quién perjudica el fraude? Principalmente a quien lo hace. Eso está bien lo que principalmente a quien lo hace. Alguna vez dijeron, oye, te copiaron el discurso un artículo, y yo dije, a ver, yo voy a demandar, no fue una publicación, o sea, a lo mejor lo leyó pero a quien perjudica es a quien hace el fraude. Y eso es una cuestión ética, que además sí tiene costos. Ahora, lo otro es, había dos, el fraude y la social. Eso es importantísimo y digo muy poco. Sí digo que el paradigma actual de ciencia, tecnología, sociedad es un paradigma depredador. Las tecnociencias se han orientado, bueno, ahí están todos los trabajos de ecología política, de Enrique Lev, de Víctor Manuel Toledo, ¿no? Que ya es insostenible porque la pandemia es producto de esta tecnología depredadora, según la tesis, por ejemplo, de Enrique Lev. Y es urgente ya, es urgente el que revisemos nuestros paradigmas. Entonces, sí, gracias por llamarme la atención sobre esto. El nuevo paradigma debe también tomar, los nuevos paradigmas que se creen deben de tomar prioritariamente el valor del respeto a la naturaleza. Y esto, ahí los saberes de los pueblos originarios nos llevan mucha, no ventaja, nos pueden contribuir enormemente. Entre las cosas que he leído al respecto es que hay una correlación muy grande entre diversidad cultural de pueblos originarios y diversidad biológica. Es decir, la diversidad biocultural es este concepto que lo amarra. Y entonces se pregunta, ¿por qué hay esa correlación? ¿Por qué donde hay en territorios o zonas donde hay una mayor población de pueblos originarios se conserva mejor el ambiente? Pues porque sus concepciones del mundo y del cosmos son mucho más respetuosas de la naturaleza. Entre otras cosas, porque la naturaleza es un sujeto, es una persona. Entonces, algunos dicen, mira, nomás estas gentes tan ignorantes piensan que el monte y que el bosque tienen corazón y hay que pedirles permiso. Pues digo, realmente los que somos ignorantes y torpes somos nosotros, porque por no pensar así estamos destruyendo la naturaleza y estamos destruyéndonos a nosotros mismos. ¿Qué es lo objetivo? Bueno, ahí entramos a otra discusión, pero lo más conveniente para la vida humana, y ese es uno de los valores de la ciencia y la tecnología, es pensar así, tenemos que respetar a la naturaleza. Ahora, si nosotros consideramos, como consideran la mayoría de los pueblos indígenas, que
la naturaleza es persona, tiene corazón y tiene derechos, como Tomás dicen los Tzotzíles. Pues creo, ¿por qué no empezamos a pensar de esa manera igual? Esos son ese tipo de colaboraciones. Y me parece fundamental en la agenda ecológica. Pero esto yo lo sumaría a la conveniencia de integrar los saberes tradicionales. Muchísimas gracias. Perdón. Gracias. César Mora Velasco, académico de la Facultad de Arquitectura con 74 años de edad, y he vivido 74 años de edad y puedo vivir otros 74 o unos segundos o unos terceros. Sin embargo, quisiera que estos siguientes tramos, si hemos aguantado el engaño, ahora quisiera ser sorprendido con la verdad. La verdad me puede engañar, pero es más justo saberla, es mejor encontrarse con ella. En ese sentido, quiero decir que me respaldo en mucho de lo que dijo Zoraida, en el sentido de el capital que tenemos, pues no solamente artístico, que es lo que mencionó mayormente ella, pues son todas el capital académico, estudiantil, y una serie de cosas que están siempre meneándose alrededor de la universidad. La universidad es seguida y perseguida por su calidad, entonces no podemos perder ese foco. Debemos seguir siendo el foco de atención. Tenemos muchos competidores, muchísimas escuelas, universidades, institutos tecnológicos, en fin, todo lo que arropa la universidad está por fuera también y está detrás de nosotros. Y ese es un punto muy importante que afortunadamente nos debe de abrir los ojos para conservar y preservar todo aquello que se ha dicho aquí. En estos 2-3 días que hemos tenido la presencia de candidatos, algo inédito para muchos de nosotros a pesar del tiempo, nos parece que es una manera de aceptar este engaño con la verdad. Este engaño quiere decir que nos están diciendo que hay cosas que hacer, y eso a mí me halaga mucho, porque sé que esta oportunidad de conocer antes y después seguir nosotros ahora como universitarios al rector va a ser muy atractivo. Tenemos una deuda nosotros con los rectores, pero más la vamos a tener con el siguiente, del cual nos han pedido que acudamos a este lugar para conocer y reconocer lo que sí podemos y aceptar seguir. Me parece a mí que, aparte del pronunciamiento de hacer, con el tema que empezamos, que fue la política, me parece que la política es inherente a toda nuestra actividad, a toda. Entonces, no debemos tenerle miedo, al contrario, tenemos que aprovechar la pluralidad, la diversidad que tiene la universidad, pero sí, ahí sí necesitamos un acompañamiento muy serio de quien sí sepa acompañarnos, que nos diga, que nos sorprenda con esta verdad que necesitamos muchos. Pensamos que la política seguirá siendo parte inherente en la actividad de cualquier ser humano, sea trabajador, sea diseñador, sea abogado. Yo sé que con algunas contestaciones que hubiera dado nuestra facultad a nuestro líder nacional acerca del desprestigio que nos ha ayudado a hacer, creo que hubiera sido muy fácil. Alguien le dijo que usted no sabe lo que yo sé. Creo que una de las candidatas o candidatos con toda razón lo dijo, porque una cosa es liderar y otra es tener una política madura, honrosa para todo nuestro país. Entonces, yo me siento muy halagado de estar aquí y prometo seguir a quien nos representa allá arriba, de sentido figurado. Claro. Arriba no existe, entonces... Aquí en el piso sexto de la torre. Así es. Entonces, bueno, me parece que sí, este pronunciamiento de hacer realmente una aventura que vale la pena para todos nosotros, independientemente de la edad, del nivel que tengamos cada quien, nos gustaría que se madurara un plan en el cual conociéramos ciertamente la universidad. Yo llegué aquí al 68 y me di cuenta de que esta era una universidad nacional. Unos éramos de Sonora, otros de Oaxaca. Ese descubrimiento fue enorme.
fabuloso. Y quisiéramos, por supuesto, seguir viviendo en esa postura de juntar aquí, no a los de la Ciudad de México, a los del país todo. Me parece a mí que tiene muchos vértices en nuestra universidad. Yo quisiera que se recordaran, aparte de lo que dijo Zoraida, que me parece sensacional, pero el capital somos el recuerdo, la historia de nuestra universidad, y no todos la conocemos. Sabemos del significado que se ha escrito, pero hay que digerirlo con mayor madurez, con mayor conocimiento, y para esto pues hay que hacer proyectos específicos para realmente sentirnos más amigos cada vez. Ese es mi comentario, doctor. Pues muchas gracias, profesor César. Y bueno, es un exhorto más que, es un exhorto que comparto totalmente con usted. Y sí, te está gustando un número. Estas reuniones pues comprometen a todos, comprometen a la comunidad, comprometen al futuro rector o rectora. Y está muy bien, este es un plus de estas reuniones. Y de nuevo pues agradezco y reconozco la importancia de esta para la vida universitaria, no solo para su democratización, sino también para una mayor cohesión y corresponsabilidad de mis colegas consejeras universitarias. Digo mis colegas no, porque también estamos en el consejo universitario, y desde luego de todos ustedes, de directores, muchísimas gracias. Una cosa para terminar, es que ahorita hay una carta que sí, a propósito de los compromisos, que difundió Rosaura Ruiz y Enrique José, ellos dos, creo que otros más, diciendo, a ver, los compromisos para el próximo. Se los voy a mandar, porque yo dije, juega. Más que le preguntó a la profesora, ¿y dónde respondemos que nos comprometemos? Ya no me contestó. Pero es una carta así, a ver, se quieren comprometer con esto, ¿no? Muy en el estilo de lo que está diciendo. Y sí, creo que tendríamos que firmar. Bueno, yo dije encantado en todo encantado. Pero pues no sé cómo, digo, ¿y a dónde lo hago público? Porque esa carta debe estar colgada en algún espacio, no sé si la recibieron ustedes, no se la recibieron. Por ahí nos voy a aprovechar un correo que nos mandaron, ¿se acuerdan? La última sesión que nos llegó a un montón en relación a un profesor emérito que ahí le da los respondes. Digo que me pareció fuera de cacho, no es el lugar donde, y además yo no veía cuál era el agravio grande, ¿verdad? Sí. Pero aprovechando esa carta, es una de las cosas, no tenemos nuestros correos. O sea, nos convoca el Consejo Universitario desde la quimicortesia, desde la Secretaría, pero es el polvo que no nos compartan los correos de todos los universitarios, de los consejeros, deberíamos tenerlos todos, ¿no? Y claro, pues eso no conviene que esos cuerpos actúen por motus propios, ¿verdad? Pero voy a darle un uso a esos correos y después me voy a atacar. Muchas gracias. Sí les llegó, ¿verdad? Ese correo de que le decían que había una cosa que no había entendido. Pero entonces están ustedes en ese correo. Voy a aprovecharlo para algo más constructivo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Pues le damos las gracias a nombre de la dirección de la Facultad de Arquitectura, de las consejeras universitarias, doctor Ambrosio Francisco Javier Velasco. Muchísimas gracias por su asistencia. A ustedes también muchas gracias por su asistencia, por sus comentarios, por sus preguntas. Les esperamos en la tarde y les recordamos que la siguiente semana seguimos con estas jornadas. Muchas gracias.